día a todos, les saluda el profesor Roberto Enríquez. Vamos a conversar hoy día un poco de todo este gran mundo que es el Estado, que como todo Estado surge justamente para poder garantizar los deberes y los derechos de todos los ciudadanos y poder tratar de interpretar cómo se mueve todo este sistema o el Estado mismo a través de los diferentes sistemas que posee. Hay que tener en cuenta de que esta conferencia está dirigida tanto a personal que labora en el Estado como también a los que no laboran, y la idea es darle un panorama amplio de lo que es el Estado, cómo funciona y cómo se articulan y qué instituciones existen para poder echar a andar este Estado y que trabaje, que funcione en base al bienestar de la población, que es el objetivo final de todo Estado. Como vamos a ver a continuación, nosotros les he preparado unas cuantas láminas para poderles ir explicando, ir contando cómo funciona este sistema. En primer lugar, hay que tener en cuenta tres palabras muy importantes que tienen que ver con cómo es el trasfondo del Estado peruano. Estas palabras son extraídas básicamente de lo que viene a ser las finanzas o la planificación financiera, que nos permite entrar en este mundo de analizar, administrar o planificar dependiendo lo que queramos hacer y en las posiciones que estemos. Tenemos que tener en cuenta principalmente, por ejemplo, que cuando se dice o se habla del pasado, nosotros tenemos que ir a un análisis. De ahí es que surge, por ejemplo, en algunas oportunidades, los que tengan carrera de ciencias económicas, administrativas o contables o similares, que vamos a analizar, por ejemplo, estado financiero, ¿no? Por poner un ejemplo. Cuando se trata del presente, este nos empuja a administrar. ¿Y administrar qué cosa? Lo que nosotros hacemos en el Estado es justamente administrar recursos de todo tipo, ¿no? Recursos económicos, recursos financieros, recursos humanos, entre otros, que permita justamente que el Estado pueda andar. Y si nosotros tenemos que mirar hacia adelante, hacia un futuro, para ver qué es lo que tenemos que hacer principalmente de un año tras otro o en el estado llamado el ejercicio fiscal, tenemos que planificar. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a desarrollar cada uno de los sistemas administrativos con que cuenta el Estado peruano para poder nosotros tener en cuenta dónde estamos ubicados. Recuerden esas palabras: el pasado analiza, el presente administra y el futuro planifica. Ahí tenemos una descripción de cómo son los sistemas administrativos o los sistemas administrativos del Estado peruano. Todo está en base a lo que denominamos la gestión pública, ¿no? Antiguamente no se hablaba de una gestión pública, sino simplemente de la administración pública. Y el término administración engloba ciertas limitantes que cuando ya entramos a un estado de gestión pública es mucho más amplio. Entonces nosotros contamos actualmente con los siguientes sistemas administrativos. Tenemos el de gestión de recursos humanos, que voy en ese orden porque a mí me parece el más importante. Todas las instituciones no se mueven solas, las instituciones son administradas, son gestionadas a través de personas. Y como vamos a ver más adelante, muchos de los problemas que se dan somos nosotros las personas que elaboramos en el Estado, ¿no? Entonces, en un primer término, y no por ello discriminando en orden de importancia, pero en un orden correlativo, vamos a tener en cuenta en primero la gestión de los recursos humanos. Posteriormente vamos a tener la gestión del abastecimiento, que tiene que ver todo aquello con los procesos logísticos, todo lo que hace todas las instituciones o entidades y empresas del Estado para poder agenciarse de los recursos básicos o los recursos principales, más que todo de bienes, servicios, consultorías y obras que puede hacer para poder cumplir su finalidad pública y a la vez, no se olviden este término, satisfacer la necesidad de los usuarios o de los ciudadanos que son los consumidores finales de los bienes o servicios que cada institución pública nos brinda. Posteriormente, a una determinada o una determinación de bienes, servicios, consultorías y obras que tiene cada institución pública, vamos a ver el tema presupuestal, ¿no? En el caso del tema presupuestal, ahí cómo es la asignación de recursos, la fuente de financiamiento, vamos a poder nosotros apreciar de dónde salen los recursos
para poder nosotros gestionar. Luego tenemos el área de tesorería o la gestión de tesorería que nos va a permitir saber cómo fluye el dinero, tanto cuando ingresa, se administra, se registra, se gestiona y finalmente se paga a aquellas personas que nos han brindado esos bienes, esos servicios, esas consultorías o esas obras. Luego tenemos un sistema de endeudamiento público, que esto está principalmente controlado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual tiene en cuenta toda la gestión y para el pago de del servicio de la deuda. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque ahora en tiempo de pandemia vamos a hablar en su momento el tema presupuestal y cómo se está manejando el dinero público, ¿no? Vamos a tener en cuenta ahí algunas partidas para poder nosotros ejemplificar la manera que se registran las deudas públicas. El otro sistema de gestión pública es el sistema de contabilidad o el sistema contable. Aquí entra a tallar también el Ministerio de Economía y Finanzas, que dicho sea de paso tiene más de 2 o 3 sistemas bajo su cargo. Y acá el tema de la contaduría pública, vamos a ver y hablar un poco también de los sistemas que se manejan como el SIGA, como el SIAF, que permiten enlazar a la vez de manera, a través del software, todos estos sistemas administrativos. Luego vamos a hablar del sistema de gestión de la inversión pública. Como hemos visto nosotros ya en su momento, cuando ha empezado este nuevo gobierno, el año 2016, nos ha permitido, nos ha indicado una transformación en base a lo que era anteriormente el Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, para posteriormente pasar al Invierte.p, que también vamos a explicar cuáles son las particularidades que nos trae. También vamos a hablar del sistema de gestión del planeamiento estratégico, que principalmente, como les hablaba, en las 3 palabritas principales al inicio de la sesión, hay que tener en cuenta porque si no se planifica realmente no sabemos a dónde vamos. Aquí podría citarles un ejemplo de un dibujo animado que es Alicia en el País de las Maravillas cuando se topa con el conejo de la suerte, justo en 2 caminos, y le dijo, el conejo de la suerte le dice a Alicia, ¿y a dónde quieres ir? Y Alicia le responde, no importa. Entonces le dice, no importa el camino que escojas. Si no sabes a dónde ir, el camino que escoges es indiferente. Posteriormente vemos un sistema de defensa judicial del Estado que últimamente ha cobrado mucha importancia debido a los casos de corrupción que se vienen dando en el país. Y básicamente este sistema tiene o está a cargo, ¿no?, de los procuradores públicos para poder defender justamente los intereses del Estado, ¿no? Cuando uno civil, penal, administrativo, recurre a un abogado, ¿no? Pero la pregunta ahí es, si el Estado está en problemas, ¿quién lo defiende? En ese aspecto se ha creado también este sistema que está a cargo, ¿no?, que vendrían a ser los abogados del Estado, que se llaman los procuradores públicos, ¿no?, en sus diferentes matices. Posteriormente vamos a revisar el sistema de control que está a cargo de la Contraloría General de la República, muy cuestionada últimamente, ¿no? Porque, como hemos visto y vamos a conversar en su momento, ¿quién controla al controlador, ¿no? Entonces, han habido una serie de eventos que han hecho o han mellado la imagen de esta institución, porque si el controlador, por ejemplo, ¿no?, como se ha visto en las noticias, compra 1 litro de alcohol a 62, 65 soles, ¿qué se puede esperar en nuestros casos, que estamos en unas empresas mucho más pequeñas y tenemos unas limitantes como en los mercados, pocos proveedores y los precios, por supuesto, están elevados, ¿no? Posteriormente tenemos el sistema de gestión pública, que ahí vamos a ver toda la articulación que se da para de cara al bicentenario, que es el próximo año, ya el 2021, el Perú cumple 200 años de vida republicana, de independencia, y se ha hecho varios escritos, varias directivas para poder nosotros llegar con determinados estándares de calidad de vida, indicadores reducidos como el nivel de pobreza, de nutrición infantil, vacunaciones, entre otros, ¿no? Este sistema de gestión pública es el que articula prácticamente todo. Posteriormente, no sé si pueden ver en la parte inferior, aunque creo que no ha salido, el Sistema Nacional de Bienes Nacionales también y el Sistema Nacional de Informática, que también forma parte del sistema. Entonces, como podemos apreciar nosotros, tenemos básicamente, si los contamos,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sistemas administrativos que engloban este gran sistema, si cabe el término, de la gestión pública. Vamos a ver. En primer lugar, nosotros vamos a hablar del Sistema Nacional de la Gestión. No se olviden esa palabra. ¿Por qué gestión? Porque entre gestionar y administrar hay una diferencia particular, ¿no? La gestión engloba toda la administración propiamente dicho de todos los recursos, pero tiene una finalidad y tiene unos objetivos específicos. En este caso, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos está a cargo de Servir, que es la Autoridad Nacional de Servicio Civil que nos acompaña desde el año 2008. Debo indicarles también que todo el Estado peruano está empapado de normas, o sea, normas por doquier. Es más, como un dato estadístico, y para los que trabajamos en el Estado, en esta últimos meses debido a la pandemia del COVID, tenemos más de 800 normas que se han dado, entre decreto supremo, decreto legislativo, leyes, que prácticamente nos han puesto a leer y estudiar, así no seamos abogados, porque en el Estado cada papel que firma el administrador, el contador, el economista, el de almacén, tiene detrás un sistema, tiene una norma y tiene su reglamento. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el Estado, en comparación o haciendo un comparativo con la administración privada o la empresa privada. En la empresa privada puede ser que una mala decisión de inversión o una mala compra sea simplemente sancionado con una penalidad, una falta. Quizá por ahí hasta un despido puede ser, pero en la administración pública eso cae en una categoría de delito y eso hay que tenerlo bien en cuenta. Ahora, entonces me dirán, profesor, pero si cada papel que puedo firmar mal me puede llevar a la cárcel, entonces no trabajo en el Estado. Bueno, la gestión pública o la gestión moderna obliga que todos los funcionarios tenemos que estar preparados y saber de todo, ¿no? Y en el Estado es o implica saber de normas, saber de reglamento, de procedimiento, de directivas, entre otros. Como vamos a ver, o como las personas que trabajan en el Estado ya lo sabrán, el Estado, todo está normado, absolutamente todo, hasta desde comprar un clavo hasta hacer una obra de miles de millones, absolutamente todo está normado. Entonces, como le dije al principio, la gestión de los recursos humanos, que es básicamente la gestión de las personas, y por ahí algunos términos, entre comillas, modernos, ¿no? Que le llaman como talento humano, o en algunos casos que he visto en las empresas privadas que le llaman colaboradores, ¿no? Entonces ahí podemos conversar día de día, meses de meses y no ponernos de acuerdo en la terminología, porque los eruditos en la materia indican de que detrás de ello hay un contexto que es diferente llamarle a una persona trabajador, empleado, funcionario, o denominarle, ¿no? Como lo llaman las empresas privadas, colaboradores, ¿no? Entonces eso, los más recalcitrantes indican que le restringe derechos, que un colaborador no puede, o una persona no puede ser llamado en una empresa, principalmente privada, ¿no? Colaborador, porque realmente un colaborador no cae en un esquema de un trabajador que cuenta con derechos y deberes, ¿no? Entonces, este Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Humanos, ¿no? Que el ente rector es Servir, ha tratado o está por lo menos tratando de hacer o uniformizar los regímenes laborales. Nosotros recordemos, llegamos un poco de memoria desde nuestros padres y de repente nuestros abuelos, tenemos nosotros 5 o 6 regímenes laborales, ¿no? Recuerdan los que tienen, ¿no? Su pensión desde la ley 19N90, la 2530, posteriormente hubo un esfuerzo, ¿no? En el año 90 y tantos, en la década de los 90, cuando ya hubo todo este cambio en la gestión pública, ¿no? De que se dio la ley 276, ¿no? La ley de bases de la carrera de administración del recurso humano, donde se trató de establecer en el 276 un poco, ¿no? Una ley moderna que permita justamente evitar ese tipo de contrataciones que se tienen en el Estado, como por ejemplo se dan esas famosas órdenes de servicios o los locadores que al final por unos principios ya legales, ¿no? Que lo trabaja tanto la zona de trabajo como la SUNAFIL, cae básicamente en lo que viene a ser la relación laboral, ¿no? Pues una relación civil, como manda el Código Civil,
que no está supeditada, no tiene hora, no hay subordinación, se convierte posteriormente en una relación laboral, ¿no? O más aún, indica, ¿no? De que hay un contrato de naturaleza solapada para evitar por parte del empleador darle los beneficios laborales a los trabajadores, lo cual luego es invocado el principio de primacía de la realidad, que obviamente hay más de la mitad de trabajadores que están en el sector público han logrado estabilidad laboral por ese tipo de modalidad, ¿no? La locación de contratos, que posteriormente está todo establecido, está todo escrito, ¿no? Pero bueno, el Estado se maneja mucho por temas políticos, hay muchas empresas que se manejan por los alcaldes, que son presidente y directorio, y bueno, ¿no? Recordemos nosotros que en un tema político siempre el que llega al poder tiene que de alguna u otra manera ayudar o apoyar a las personas que le ayudaran en su campaña. En fin, entonces tenemos también, aparte ya recuerden, la 1990, que ya prácticamente es una ley extinguida, habrán poquísimos abuelos que están en este momento cobrando sus pensiones. La 2530, que también hay poquísimas personas, esa llamada la cédula viva, que en el gobierno de Alejandro Toledo la cerró, ¿no? Constitucionalmente ya no hay nadie que tenga una pensión vitalicia. Luego ahí cobró fuerza lo que se puso de moda también con el COVID, que es la ONP o la AFP, ¿no? A ver cuál de los dos sistemas nos ayudan cuando seamos más viejos a tener una mejor vejez, ¿no? Entonces hay una serie de contextos en torno a ello que deriven colaterales, como ya estamos hablando un poco de la ONP, de la AFP, etcétera, ¿no? Posteriormente existe otro régimen laboral que es el 728, o es el ley de la competitividad laboral, y esta también tiene un carácter de empresa privada, ¿no? Este régimen laboral 728 lo tienen principalmente las empresas privadas y algunas tantas del Estado, ¿no? ¿Qué sucede? Que en una, por ejemplo, una municipalidad, cualquiera fuese, ¿no? Provincial o distrital, ¿qué tipo de regímenes laborales tiene? Obviamente tiene algunos pensionistas que están en la 2530, que ya son muy escasos. Están los 276, que es el gran grueso de la población de trabajadores, y tenemos también el 728, por ejemplo, bueno, y también los CAS, ¿no? Los 728, por ejemplo, ¿quiénes nos manda? Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena que determinadas acciones o determinados trabajadores estén desde el primer día en 728. Llámense, por ejemplo, los obreros municipales, parques y jardines, los señores que recogen la basura, ¿no? Todos ellos tienen por obligación y norma legal que estar desde el primer día en 728. Entonces, ahí dirán, pero profesor, yo conozco de repente a alguien, un familiar, un pariente que está como locador de servicio y está recogiendo la basura ahorita por emergencia. Bueno, podría darse, pero lo ideal, lo que manda la norma es que tiene que estar en 728. Hay otras empresas, por ejemplo, las EPS, ¿no? Que no confundir con las EPS de salud, que son entidades prestadoras de salud, entiéndase Pacífico Salud, Pacífico Vida, el RIMAC, seguros, etcétera, que son EPS también, pero de salud. Tenemos las EPS, que son las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, entiéndase, por ejemplo, en Lima, Sedapal, ¿no? La Sedalip en Trujillo, EPS Grau en Piuras, EPSEL en Chiclayo, EPS Marañón en Jaén, EPS Moyobamba en la misma ciudad, EMAPA San Martín en San Martín, Tarapoto, entre otros, ¿no? Que Seda Loreto también, ¿no? En Loreto, etcétera, Mapacopsa, en Iquitos, perdón, en Pucallpa, entre otros. Entonces, por ejemplo, estas son empresas del Estado, ¿no? Empresas prestadoras de servicios, saneamientos, EPS. Ellas tienen régimen laboral 728 para los trabajadores, que hay una naturaleza de contrato a plazo indeterminado, ¿no? Entiéndase de que, por ejemplo, en este tipo de empresas, las EPS, ¿no? Tenemos ahí un área de lo que son obreros, que la norma manda, que tienen que estar en 728 del principio, pero ya de por sí la norma general de saneamiento les ordena que tengan el régimen laboral 728. Por ahí hay solamente en este momento, ¿no? Con la intervención del organismo técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, que es la OTAS, a través del Ministerio de Vivienda, que tiene intervenidas con régimen de apoyo transitorio a 19 de las 49 EPS. No cuenta Aguas de Tumbes, que es Atusa, y no cuenta tampoco Sedapal de Lima, que es una empresa del FONAFE, que pertenece al FONAFE, ¿no? De las empresas públicas, ¿no? Entonces, pero la norma, volviendo al régimen laboral, es 728.
Y posteriormente tenemos para los famosos cargo de confianza, que ha salido en los CAS, ¿no? Los contratos administrativos de servicio, que también están de una manera progresiva. Ya hay una norma que indica que debe, incluso se llama la norma, ¿no? Eliminación progresiva de los CAS, ¿no? Esta modalidad fue creada también en el gobierno de Alejandro Toledo, cuyo financiamiento se dio a través del ITF. Recuerdan ustedes el impuesto a las transacciones financieras, que tuvo una naturaleza temporal, ¿no? Entonces, si ahí en el auditorio hay algún contador, podríamos conversar sobre la temporalidad de los impuestos, ¿no? A saber, yo creo que ya un impuesto que tiene 16 años ya no tiene carácter para nada de temporal, ¿no? Pero eso es lo que nos crearon en ese momento y permitieron modernizar, ¿no? Porque el que impulsó todo esto fue justamente en la época del presidente Toledo, ¿no? Que se creó este servir, que le puso todo el punche por modernizar la gestión pública, y también resultaba un poco atractivo para los funcionarios del sector privado que no llamen a la administración pública, porque los sueldos eran pues una escala, una revolución en el tema salarial, obviamente para cargos de altos funcionarios. Tengo entendido, ¿no?, de que en ese tiempo el presidente de la República, su sueldo fue hasta de $25,000 mensuales, y creó toda una escala para los ministros, todos que esas se mantienen hasta ahora, ¿no? Un ministro está en 32.500 soles, un viceministro en 28.000 soles, un director, dependiendo de la institución, ¿no? Puede estar en unos 25, 26.000 soles. Por favor, si podrían apagar, Luis Reynoso, su micro, le agradecería. Y también, por ejemplo, podemos citar los directores del Banco Central de Reserva, que sus sueldos, por lo menos el presidente, es 46.000 soles, ¿no? Entonces, de lo que se trató en su momento es atraer talento de la empresa privada a la empresa pública. Pero el privado la administración privada es bastante particular, es más dinámica, se toman decisiones. De un sistema de gestión de recursos humanos del Estado. Amigo César Canales, por favor, apague su micro, le agradezco. César Canales, podría apagar su micro, le agradezco. Entonces, nosotros podríamos indicar también ahí que los sueldos para todos los funcionarios públicos ha revolucionado, pero se han olvidado de los rangos medios bajos, que tiene también digamos, una deuda pendiente el Estado con aquellas personas, ¿no?, de rango medio y de rango bajo. Pero en fin, los que toman la decisión y al final los que firman son los de rango medio alto, y son los que al final asumen las responsabilidades administrativas, civiles y penales. Y fíjense, como en su momento también se dio el 276 para tratar de compendiar los regímenes, también se ha dado, ¿no?, la ley Servir, ¿no?, que tenemos la 30057, que también la dictó el presidente Alejandro Toledo, y lo que ha ocasionado es intentar de que todas las entidades públicas migren a ese sistema. Esa migración o esa obligatoriedad de adecuarse a Servir venció el año 2018, porque se le dio 5 años desde el 2013 al 2018, pero a saber solamente no más de 10 entidades son las que se han adecuado a Servir, porque es bastante, primero es engorroso, porque tiene que cambiarse los documentos de gestión, entiéndase los MOF, los ROF, los CAP, los PAP, incluso la ley Servil le cambió la denominación, ¿no? Ya en vez de cuadro de asignación de personal, por cuadro de puestos, en fin. Entonces, surgió una transformación el cual el trabajador normal del Estado es bien reacio a cambiar, ¿no? Entonces, ese es todo lo que tenemos y todo lo que se está batallando respecto al sistema de gestión de recursos humanos, pero al día de hoy todavía subsisten, hay pensionistas, hay 276, tenemos 728, tenemos CAS, y solamente en algunas instituciones públicas lo que es la ley Servir, ¿correcto? Entonces, ese es uno de los sistemas en el cual el Estado le está poniendo la mayor cantidad de énfasis, porque no se olviden que el recurso humano es el que mueve la institución. Las instituciones, las empresas no se mueven solas, somos las personas quienes le echamos a andar, y dependiendo la capacidad, los estudios o lo que uno pueda tener, se basa en la toma de decisiones dentro del marco normativo.
Otro sistema bastante importante es el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿En qué consiste este sistema? Principalmente es llamado también logística, ¿no? Por una definición práctica, tiene que poner a consideración o dotarle a la entidad pública todos los bienes, servicios, consultorías y obras que necesite para cumplir su finalidad pública y no se olviden el impacto final al ciudadano. O sea, todas las instituciones públicas estamos en la obligación de que nuestro producto o servicio final tiene que ser la satisfacción de una necesidad pública. O sea, la necesidad pública o la necesidad del ciudadano es la finalidad de la institución. Entonces tenemos este sistema cuyo ente rector es el OCE, que es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que también tiene su propia normativa, su propia ley, sus reglamentos, y en los últimos años y meses, ¿no? Este es bastante dinámico, andan modificando, actualizando, renovando, etcétera, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta de que este sistema de abastecimiento es bastante transversal dentro de la institución pública porque permite justamente recoger todas las necesidades de todas las áreas en bienes, servicios, consultorías y obras para poder cumplir su finalidad, ¿no? En primer lugar, lo que le manda las funciones, por ejemplo, del área de tesorería, de contabilidad, del área de operaciones, de una gerencia comercial, entre otros. Cada una tiene también sus funciones. Y ese consolidado de funciones es lo que permite cumplir la finalidad pública de la institución, empresa o entidad del Estado. Entonces, por una definición, este sistema es un conjunto interrelacionado de qué, de políticas, ¿no? No se olviden, objetivos, normas, atribuciones, procedimientos y procesos técnicos orientados al racional flujo, dotación y suministro. Ojo con estas palabras, ¿no? Porque no se olviden que en el Estado nosotros nos guiamos nuestro norte o nuestro horizonte temporal y principalmente es el ejercicio o el año fiscal, ¿no? Entonces, nosotros debemos pedir todo lo que tenga que ver o todo lo que necesite una entidad pública tiene que ser medido en términos anuales. Me explico. Por ejemplo, si necesita papel BON A4 o papel A3, tiene que el área de logística es la que compendia todos los requerimientos a través del cuadro de necesidades de todas las áreas para poder hacer un solo consolidado. ¿Qué ocurre? Papel, ¿no? Papel utilizan todas las áreas y eso está relacionado también con la tinta. Y ahora que estamos en una modernidad, queremos impresoras con tóner. Y por ahí queremos también tóner de colores, aunque la misma norma pública nos prohíbe hacer eso. Si nosotros, o el área de abastecimiento le cobraría a cada oficina por separado, pues el ejercicio fiscal van a exceder, ¿no? Las famosas 8 ITs que va a impedir o que le va a traer serios problemas porque hay un delito que se llama fraccionamiento. Me explico. Toda entidad pública debe comprar de manera directa hasta por 8 UITs. Esa es su capacidad máxima de contratación de manera directa. Ojo, y hay que tener en cuenta que es por cada bien, por cada servicio, por cada consultoría, por cada obra. En el ejemplo que les pongo, papel BOM utilizan todas las entidades, unas muchísimo más que otras, y pueden darse licitaciones, ¿no? O procesos que excedan. Lo normal es que el papel exceda las 8 UITs. Entonces, el área de tesorería no puede decir, no, yo solamente necesito comprar 4 o 5 cajas para todo mi año, pero el norte del análisis es la entidad. O sea, nosotros debemos tener en cuenta cuánto por ejemplo, el Ministerio Público, cuánto necesita de papel la empresa agua potable, cuánto papel necesita la RENIEC para todo el ejercicio fiscal, cuánto papel necesita registros públicos. Entonces, el consolidado de todas las oficinas es lo que debe tener en cuenta la entidad, porque quien compra la entidad no es el área, no es tesorería, no es contabilidad, no es el gerente, ¿correcto? Entonces, con ese ejemplo nosotros vamos a proseguir. Recuerden, ninguna compra de un bien o una contratación de un servicio debe exceder las 8 UITs en el ejercicio fiscal, que deba cumplir la misma finalidad pública, ¿correcto? Entonces, este sistema de abastecimiento es clave, pues.
Porque yo cómo redacto pues un oficio, cómo redacto un memorando si no tengo papel. ¿Cómo hago eso si no tengo una impresora? ¿Cómo hago eso si no tengo tinta? ¿Correcto? Entonces, todos los bienes y servicios, consultorías y obras que se necesiten deben ser plasmados en un cuadro de necesidades, que ahí se compendia todos los bienes y posteriormente cuando va presupuesto, ya presupuesto lo monetariza. Es decir, logística le dice a presupuesto, ¿sabe qué, señores? Yo necesito, suponiendo, ¿no? 100 cajas de papel para el ejercicio fiscal 2020. Entonces ya se hace una cotización a través del área logística y logística le va a decir a presupuesto, ¿sabes que comprar el papel me cuesta, por ejemplo, forcemos el ejemplo, ¿no? 100.000 soles para el ejercicio 2020 o 2021, ¿no? Ya vamos a proyectarnos para el próximo año. Entonces, como podemos ver, pues la compra de papel para el 2021 de esa entidad del ejemplo excede las 8 UITs, por lo tanto tiene que hacerse un proceso. Ahora, hay un detalle que lo vamos a ver también a continuación, que hay un catálogo de bienes, el cual a través del Perú Compras ya está establecido que debemos comprarlo sí o sí. Y lo curioso es que ahí sí nos manda el precio, ¿no? O sea, normalmente se nos critica cuando nosotros hacemos compras menores a 8 UITs y por ahí se dan a proveedores de la zona que a veces cobran mucho, a veces cobran menos, etcétera. Y siempre muy suspicaz. Esta área es bastante delicada porque realmente ellos son los que definen prácticamente los proveedores. Y bueno, ya vamos a conversar más adelante todo un esquema de corrupción que se puede dar a través de estas áreas, ¿no? Entonces, tenemos también acá, ojo, orientados al racional flujo, dotación y suministro, empleo y conservación de materiales, medios materiales, así como acciones especializadas, trabajo, resultado para asegurar la continuidad de los procesos productivos que se desarrollan en las entidades integrantes de la administración pública. Entonces tenemos ello. Vamos a continuar. ¿Cómo es la estructura de abastecimiento? Tenemos en primer lugar, aquí, recuerdan lo que les hablaba, el cuadro de necesidades viene a ser una programación de lo que se va a necesitar a nivel de bienes, servicios, consultorías y obras, de un ejercicio fiscal a otro. No se olviden que en el Estado el año fiscal es el que manda. Tenemos algunas excepciones que puedan exceder el año fiscal, como por ejemplo una obra de 3 años, ¿correcto? Que para ello en el tema de presupuesto que vamos a hablar, ya la norma también ha cambiado y se hace una previsión presupuestal donde el área de presupuesto, juntamente con el administrador o quien haga las veces, tiene que dar una previsión presupuestal garantizando los fondos necesarios para el cumplimiento de esa finalidad pública, ¿no? Otro también esquema, por ejemplo, son las vigilancias, ¿no? También se pueden dar de 2 hasta 3 años según como manda la norma y básicamente cualquier bien o cualquier producto que no, lo adecuado sería que se compre para el ejercicio fiscal, ¿no? Pero esos ejemplos son lo que me ha pasado, por ejemplo, y les puedo transmitir, ¿no? Una obra de 2 años, 3 años, basta con que exceda un mes el ejercicio fiscal siguiente, tiene que darse una previsión presupuestal. Entonces, luego que se programa toda la estructura logística, el cuadro de necesidades establece cuántas unidades, cuántas cajas de lapiceros azules, rojos, reglas, grapas, engrapadores, papel A4, A3, etcétera, ¿no? Lo que maneje la entidad de acuerdo a su naturaleza. Tenemos ya una etapa de preparación, ¿no? Preparación o actos preparatorios. Luego tenemos, acá entramos, esta es una logística de entrada, si cabe el término. Entramos ya a un proceso estratégico. ¿Recuerdan lo que les mencioné en la segunda lámina? Cuando uno quiere visualizar o quiere proyectarse el futuro, tiene que hacer un planeamiento, ¿no? Entonces, aquí entra a tallar este proceso estratégico o de planeamiento estratégico, porque tiene que estar orientado, ojo, no se olviden, toda compra en el Estado tiene que estar orientado a cumplir con su finalidad pública y tiene que estar primero en su cuadro de necesidades, posteriormente en su POI, que es el Plan Operativo Institucional, y también tiene que estar articulado a su PI, a su plan estratégico institucional. O sea, ya atrás quedaron los años donde el Estado compra por comprar, ¿no? Y si queda bien y si falta se vuelve a comprar, ¿no? Entonces, lo que apunta a esta nueva gestión pública o la gestión pública en sí con todos estos sistemas es ordenar la casa desde lo que se necesita hasta llegar a toda la cadena de valor y no se olviden tener al ciudadano con el bien o el servicio con la necesidad satisfecha, ¿no? Porque cada institución tiene su finalidad pública. Posteriormente, en la fase estratégica o en el proceso estratégico,
van a ir la selección, ¿no? La selección sería la selección de los proveedores. Luego hay una interfase con el área de presupuesto, que cuando garantiza el área de presupuesto ya los fondos necesarios, ya logística de acuerdo a sus cotizaciones que ha hecho, su estudio de mercado, ya procede a hacer la contratación o adjudicarle a algún proveedor, ¿no? Si hablamos de menos de 8 UITs, es simplemente una adjudicación simple. No se olviden también de que las compras menores a 8 UIT dentro de la ley de contratación del Estado, si no me recuerdo en el artículo 11, habla de los supuestos no controlados. Y ahí está específicamente las compras menores a 8 UITs. Los órganos de control interno de todas las instituciones prácticamente nos han obligado a realizar una directiva. Yo tengo mi propia concepción. Soy de la opinión que si hay una norma que regula el tema macro, entonces sería un poco complicado y varias veces los funcionarios públicos caen por las mismas directivas que han hecho y que a la vez han incumplido y después vienen las sanciones administrativas por parte de la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, los órganos de control interno también juegan un papel importante, ¿no? Un papel muy importante porque al final de lo que se trata es de salvaguardar, de velar por el interés público y porque el dinero de todos los peruanos, el dinero público se pueda administrar o gestionar de una manera eficiente, ¿no? Posteriormente ya pasamos al proceso operativo, ¿no? Que viene a ser una logística intermedia y una logística de salida. Entiéndase de que cuando se hacen los términos de referencia o las especificaciones técnicas, ya el área usuaria, que es la que manda, la que gobierna, la que ordena, ¿sabes qué? Yo necesito un lapicero de estas formas, de estas consideraciones, que sea así, así, en fin, ya da las especificaciones técnicas cuando se trata de bienes y los términos de referencia cuando se trata de servicios. Eso, como le dije al principio, está todo escrito. Entonces, ya en la logística intermedia viene el proceso cuando el área usuaria ha planteado su entrega de los bienes, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ahorita todo lo que es, por ejemplo, impresoras se compra a través del portal de Perú Compras y normalmente el plazo de entrega se plantea en unos 5 días, ¿no? Entonces, una vez que llega, por ejemplo, una fotocopiadora, por citar un ejemplo, tiene que ingresar sí o sí al almacén. O sea, todo lo que se compra a nivel de bienes tiene que entrar al almacén. El almacenero debe registrarlo en su software, en la parte de los CARDEX, para poder darle de alta a ese bien y posteriormente, a medida ya que va solicitando las áreas usuarias, ya viene la etapa de la distribución de la parte logística, es decir, a todas las áreas que han pedido, en el ejemplo que les planteé, papel bond, ya toca en devolverle o por entregarle lo que habían pedido, ¿no? Entonces, ahí hay varias opciones y es un manejo interno, porque si yo he pedido, por ejemplo, no sé, 10 cajas de papel o 10, ¿no? Sí, 10 cajas de papel bond, para todo mi año fiscal, y yo tengo mi oficina donde apilarlo todo, lo puedo pedir de un solo golpe, o caso contrario, lo voy pidiendo por de a mes, de a 2 meses, etcétera, de acuerdo a cómo yo necesito, cómo se me acaba, ¿correcto? Y posteriormente, ya con la conformidad del área usuaria, ya viene el proceso del pago al proveedor, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros, entonces, una logística de entrada, un proceso estratégico, que esto es clave, 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 y luego el proceso operativo y de apoyo para poder entregarle al área usuaria el bien, ¿no? O la contratación del servicio que ha solicitado. Bien. Entonces, tenemos aquí el sistema electrónico también de contrataciones del Estado, que nos permite justamente articular y hacer interfase. Ahora ya ahí se cuelga todos los procesos, ¿no? Principalmente todo lo que tenga que ver con los procesos. No se olviden que va a proceso o tiene que lanzarse al mercado a través de esta plataforma. Todo aquello que exceda los 8 UITs, no se olviden, por favor. Yo en donde trabajo tengo varios problemas porque no entiende la gente que tiene que tomarlo de manera anual. O sea, si yo necesito insumos químicos es para el año fiscal. Si yo necesito papel, bond, es para el año fiscal. Si yo necesito todo lo que necesite a nivel de bienes, tiene que ser para el año fiscal o para el ejercicio fiscal. ¿Correcto? Entonces, para hacer las compras mayores a 8 ITs, entra a este sistema electrónico, pero debo aclarar que, ¿recuerdan ustedes el supuesto excluido de las compras menores a 8 ITs? ¿Quedan libres? No.
tenemos la obligación de subirlos a este portal todas las órdenes de servicio, absolutamente todas, justamente las que son menores a 8 ITs, porque esas no pasan por un proceso público, electrónico, tiene unas, ¿qué le digo? La mano del hombre puede manejar este tipo de procesos, ¿no? Las que son electrónicas, dependiendo del tipo de proceso, ya tienen otra particularidad, ¿no? Eso sí, ya en su momento, ojalá que agradeciendo al instituto, nos pueda poder ampliar a nivel de diplomados cada uno de los sistemas administrativos, porque incluso existen hasta maestrías de cada sistema administrativo, ¿no? Podríamos encontrarnos más adelante y podríamos ver a fondo cada uno ya de los sistemas, incluso con casuística y todo eso. El día de hoy lo único que estamos haciendo es dar una pincelada general de todos los sistemas administrativos, ¿no? Entonces, en este sistema, el SEACE, el titular tiene que estar registrado, lo de logística tiene que estar registrado, el administrador o quien haga las veces tiene que estar registrado, ¿no? Entonces, este sistema nos permite cualquier persona que tenga su clave de acceso, puede acceder a ella para poder, ¿no? Cotizar, ¿no? Porque todos somos aquella persona que esté interesado, persona natural o jurídica, en venderle al Estado, tiene que, en primer lugar, bueno, formalizarse, todo lo que manda la ley de empresas, el Código Civil, y posteriormente sacar un registro nacional de proveedores de bienes, servicios, consultorías u obras, ¿no? Que les permite, de acuerdo, hay todo un sistema ahí que se llama la capacidad de contratación, ¿no? Principalmente la capacidad de contratación se ve en las obras, principalmente, ¿no? Entonces también ese es otro mundo, está todo escrito, lo pueden encontrar ustedes en la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, las cuales en los últimos meses ha habido algunas modificaciones, ¿no? Antes de pasar acá, por ejemplo, lo que le decía, ¿no? Que una impresora puede ser comprada en Perú Compras y nosotros debemos recordar de que en este estado de pandemia tenemos básicamente los productos de desinfección que están a la orden del día, ¿no? Y cuando todo esto empezó, las mascarillas que costaban, no sé, medio sol, un sol, eh, se tuvieron que quintuplicar los precios. Me ha tocado la experiencia de poder, ¿no? Comprar, aunque yo laboro en una empresa que no tiene que ver nada con salud, pero ahora parecemos que todos estamos en un hospital porque estamos con todos los elementos de bioseguridad, hasta lo que la ley no nos ha pedido en su momento, ¿no? Entonces, yendo a los guantes quirúrgicos que normalmente los chicos de biomédica, ¿no? Entiendas biología, medicina humana, medicina veterinaria, etcétera, lo usaban del día a día y les costaba hasta 20 centavos los guantes quirúrgicos, esos de látex, ¿no? Sufrieron un incremento de un sol cada uno, 75 céntimos cada par, etcétera, ¿no? También el alcohol en gel y el alcohol, ¿no? Medicinal a 96 grados. Esos tres productos, en este interín, si no mal recuerdo, hace 2 o 3 semanas, el Estado peruano, bueno, a través del OCE emitió una directiva de que tenían que comprarse por Perú Compras. Entonces, por un lado, los que estamos a cargo también de hacer las compras, nos quedamos tranquilos porque todo lo que pase por Perú Compras realmente no es sujeto de auditoría, ¿no? Todo lo que se compra a través de Perú Compras, el órgano de control interno no te pide información. Todo lo que pase por Perú Compras, la Contraloría jamás te va a pedir información sobre ello porque ese es a nivel de Estado, ya se ha hecho toda una clasificación de proveedores, etcétera, ya tienen sus filtros. También han estudiado ellos la capacidad económica, financiera y legal de las empresas para que puedan cumplir y no sean simplemente empresas de papel que ofrezcan a través del SEACE algo que al final no van a poder cumplir. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, ese ejemplo, si hay ahí alguno de los participantes que trabaja en logística, hay que tener en cuenta, obviamente tienen que darle los elementos de bioseguridad a su personal, pero eso ya fue dejado sin efecto, esa directiva, ¿no? Esa directiva yo tengo entendido que empezaba a regir a partir del 2 o 3 de junio, si no mal recuerdo, pero la dejaron sin efecto a los 3 4 días, porque, bueno, ¿no? No desconozco los motivos, pero desde el lado del funcionario que compra hubiera sido mejor, ¿no? Entrar a través de ese Perú Compras para no ser sujeto de auditorías posteriores, ¿no? Como por ejemplo. Ahora, luego que ya estamos con los bienes, servicios, consultorías y obras, tenemos que ver si es que hay plata para comprar, ¿no? Entonces, el Estado peruano cuenta con el Sistema Nacional de Presupuesto.
a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? El órgano rector es la Dirección General de Presupuesto Público, que es una dependencia, una dirección del MEF. Y este sistema prácticamente lo que requiere es la buena programación de los recursos, ¿no? Ya tenemos unas áreas usuarias que hacen sus pedidos de bienes, servicios, consultorías y obras, tienen sus necesidades básicas a través del gasto corriente, gasto de capital, servicio de la deuda. Cada institución también maneja su mini presupuesto o los mismos factores, los mismos esquemas, pero ya una vez que está todo programado, ya más o menos en los meses ya de agosto, septiembre hasta diciembre, el Ministerio... Ya, ok, ya, si me ven, entonces continuamos. Estábamos en el Sistema Nacional de Presupuesto. Entonces, lo que les indicaba es de que una vez que ya se tiene armado el presupuesto, recuerden ustedes, cuadro de necesidades, la formulación, va articulado al plan operativo institucional, articulado con el plan estratégico institucional, y eso a la vez está articulado ya a los planes superiores que los maneja el CEPLAN y el Ministerio de Economía, ya a través de cadenas funcionales, cadenas programáticas. Esto viene desde arriba, desde la máxima esfera de poder hasta la última entidad pública y hasta la última oficina. Todo tiene que estar articulado, ¿no? Entonces, en este aspecto del presupuesto, hasta cada céntimo lo tienen controlado. Entonces, para ello tenemos este Sistema Nacional de Presupuesto que está a cargo, o el ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público, también lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, este tiene algunas fases que son las siguientes. La fase del proceso presupuestario, ¿no? Entonces, empieza todo en la programación, ¿no? Como hemos visto, el cuadro de necesidades, el PO y el PI, ahí se tiene que poner al tanto todos los bienes y todos los servicios, consultorías y obras que se van a realizar o que se vienen realizando para poder luego pedir los recursos necesarios, ¿no? Posteriormente viene una etapa de formulación, ¿no? Entre la formulación aquí el encargado de presupuesto ya tiene que ingresar todo al aplicativo del MEF. Es bastante tedioso esto, ¿no? Normalmente toma entre enero hasta cuando te llama el Ministerio de Economía, incluso cuando uno asiste al MEF, nuestro sectorista a veces nos pone observaciones y todo, ¿no? Pregunta, dice, profesor, ¿por qué si todas las necesidades de la población crecen y por qué el presupuesto no? Si nosotros analizamos los últimos presupuestos, en la década de los 90 estábamos alrededor de 26.000 millones, ¿no? Y iba subiendo, iba incrementándose. Y las necesidades se han incrementado, pero si nosotros vemos, principalmente en la época de Fujimori, se crearon varios ministerios, lo que incrementó también el número de trabajadores del Estado. En el gobierno de Alejandro Toledo se trató de compendiar eso, ¿no? Por ejemplo, recuerden ustedes el Ministerio de la Producción, que abarca ahí, ¿no? Pesquería también, que antes existía un ministerio de pesquería también, desapareció y pasó a formar parte del Ministerio de la Producción. En fin, de lo que se trata aquí es, podemos, ¿no? Hablar muchísimo del tamaño del Estado, ¿no? De cuántos ministerios se necesitarían para poder satisfacer y llegar hasta el último poblador de nuestra patria, pero esas son discusiones bastante complejas, ¿no? Y bastante técnicas, ¿no? Luego viene de la etapa de programación, hemos pasado a la formulación del presupuesto, y una vez que ya está en el aplicativo, en el módulo de presupuesto, el jefe de presupuesto o gerente de planificación y presupuesto, o como dice la norma, quien haga las veces, ya tiene a cargo de cerrar el módulo para poder asistir al Ministerio de Economía y Finanzas para que ellos luego de la revisión lo puedan aprobar, ¿no? Por norma, un presupuesto puede ampliarse hasta un 5% de año a año, por norma. Eso está en la ley de presupuesto. Pero no lo malinterpreten o no lo malentiendan como me pasó en una oportunidad con un alcalde, ¿no? Que me dijo, ya, entonces lo vamos a subir esos 5% para contratar más personal. No, o sea, ese 5% se incrementa, claro, en términos numéricos, va a ser a nivel del pliego presupuestal, ¿no? Pero ahí ese incremento se da en cada una de las partidas, hasta 5% nos indica, ¿no? Hasta por un máximo, ¿no? Entonces,
Normalmente si hablamos ya, lo que más les encanta a nuestros alcaldes es incrementar personal, y solamente podría hacerlo hasta por un 5% de año a año, ¿no? Entonces eso también tendríamos que revisarlo. De lo que se trata ahorita en la gestión pública es de que, si bien es cierto, los requisitos para ser autoridad son bastante bajos, digamos, la valla bastante baja, pero el éxito de una autoridad va a ser del equipo técnico con el que se rodea, ¿no? Posteriormente, volviendo a la fase del proceso presupuestario, tenemos la fase de aprobación que lo hace el Ministerio de Economía. Por lo general, como les dije, entre agosto a diciembre asisten los titulares de pliego con el administrador y con el jefe de presupuesto o quienes hagan las veces. Nos sentamos en el Ministerio de Economía con nuestro sectorista para poder discutir, y lo primero que ven es por qué se ha incrementado el tema del gasto en personal, por qué está proyectando más personal, ¿no? Entonces, tampoco es cierto de que te digan no siempre en el MEF, ¿no? Entonces, una de las claves, la cual yo en su momento he realizado, tanto cuando he sido gerente de presupuesto como cuando he sido titular de pliego, es de que al Ministerio de Economía, si uno quiere plantearle nuevas plazas, ¿no? Nuevas plazas, tiene que ya haber modificado y aprobado su documento de gestión. Entonces, si no tienen esas credenciales, mejor ni vayan, ¿no? Porque de frente la asesora legal, que es cuando le llaman, o el asesor legal del MEF, de frente lo que te va a pedir es: ¿tú necesitas cuántos? 5, 7, 10 plazas nuevas, perfecto. Dame tu documento de gestión aprobados, ¿no? Entonces, si tienes eso, ahí puedes pelearla, pero si no hay eso, de un año a otro no te los van a poder aprobar. ¿Qué implica eso? Formar una nueva plaza o implementar una nueva plaza o una nueva posición implica modificar tu organigrama, que tiene que ser también aprobado por resolución del titular de la institución o titular de pliego. Tiene que ser modificado. Como estás una nueva plaza, la pregunta es: ¿y dónde va a estar figurando? Entonces, tu organigrama entra a tallar, luego tu reglamento de organización y funciones, y después tu MOF, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a hacer dentro de la empresa? Posteriormente, tienes que incorporarlo en tu cuadro de puestos, que ahora se llama, de acuerdo a la legislación de servir, antes se llamaba el cuadro de asignación de personal, y luego tienes que buscar el dinero, que es donde ahí ya, en tu cuadro tentativo, cuando uno hace documento de gestión, en el cuadro de asignación, perdón, en el presupuesto analítico de personal, ya se le asigna un valor tentativo, ¿no? Entonces, las curiosidades en el Ministerio de Economía y Finanzas pasa de por qué, de dónde ha sacado, por ejemplo, que a un jefe, ¿no? A una jefatura, por ejemplo, de imagen que vayas a crear, o de control patrimonial, o por ahí se me ocurre, ¿de dónde le vas a pagar 3.500, ¿no? O sea, ¿cuál es tu indicador? ¿Cómo has llegado a esa cifra, ¿no? Entonces, uno tiene que tener una respuesta bastante sólida. Por lo general, los sueldos en el Estado, como le dije al principio, de los rangos medio bajos son bastante bajos, ¿no? Bastante bajos. Es una deuda social que se tiene con los trabajadores. Pero esa situación tiene que ser ya resuelta por cada titular. Entonces, cuando vayan al Ministerio de Economía y Finanzas, tienen que ir ya con su organigrama aprobado, con su MOF, su ROF, su cuadro de puestos y su proyección de presupuesto analítico de personal, puesto que ahí en el presupuesto ustedes van a poner tentativamente cuál es el valor de la plaza. Y ojo que para eso no es solamente plantearle, por ejemplo, ¿no? Les cito un ejemplo: 3.000 soles para una jefatura, y ya, ¿no? No solamente son los 3.000, esos 3.000 al final en términos anuales resultan casi 50.000, ¿no? Porque tienes que echar pluma y tienes que manejar, ¿no? Por ejemplo, el 9% de salud, los CTS, si tiene carga familiar, el 10% de la RMB, tienes que presupuestar también gratificaciones, si vas a 728, julio-diciembre, si le vas a dar este uniforme, si le vas a dar canasta. En algunos casos, por unas cuestiones de pacto colectivo, tienen, por ejemplo, ganado, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por las luchas, como dicen los colegas sindicalistas, un sueldo por vacaciones también, ¿no? Entonces, no solamente es los 3.000 que le planteo en el ejemplo, sino son todititos los colaterales que se van a incrementar. Entonces, eso ya el planificador, juntamente con el jefe de presupuesto, quien haga las veces, son los encargados ya de echar número, y recursos humanos también a través de su planilla, su aplicativo, también para hacer esas corridas, ¿no? Entonces, fíjense en el ejemplo que les planteo, ¿no? Una posición de 3.000 soles, uno dirá, pues 12, ¿no? 36.000 soles al año, pero no es así. Hay que sumarle, ¿no? El 9% mensual de salud, o, ¿no? Hay que sumarle también, como les dije, si tienes sueldo o no de vacaciones,
uniforme, etcétera, julio, diciembre, canasta y todas esas cositas que son lo que la empresa o de los fondos de los cuales de la empresa van a salir o de la institución pública, ¿no? Posteriormente ya viene la fase de ejecución, que eso empieza a partir del 1 de enero de cada año o de cada ejercicio fiscal, ¿no? Entonces, esta situación de la programación, formulación y aprobación realmente corre desde el 2 de enero, ¿no? Desde que ya se inicia a ejecutar lo que ya proyectaste el año pasado y, por ejemplo, ¿no? Si el año 2018 tú habías proyectado tu 2019, entonces ya estamos por acá, el 1 de enero del 2019 ya empieza a correr tu ejecución, pero a la vez también empiezas a programar tu 2020, ¿no? Es así, por eso tiene un gráfico circular porque es continuo y eso nunca se acaba, es de todos los años, ¿no? Posteriormente a la ejecución, la ejecución se da desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Recuerden ustedes nuestras autoridades muy vapuleadas, principalmente alcaldes y gobernadores regionales, y existe el problema, ¿no? De que tienen plata y no ejecutan, ¿no? Esa es la gran interrogante del Estado, ¿no? Entonces, ¿realmente es cuestión de recursos? Será la pregunta. Yo les puedo dar mi respuesta, ¿no? No, la respuesta no es solamente cuestión de recursos, porque el Estado peruano tiene plata. El Estado peruano tiene dinero para ejecutar obras, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes hace un par de años cuando hubo el fenómeno del Niño que nos golpeó bastante en la zona norte? El dinero está ahí, de reconstrucción con cambios, se hizo otro esquema, ¿no? Burocrático, la autoridad de reconstrucción con cambios, y se le asignó bastantes miles de soles, que hasta ahora su ejecución presupuestal, que es esta parte de las fases, tengo entendido que no llega ni al 20%. Entonces, la pregunta nuevamente, ¿no? Que nos hicimos al principio, entonces, qué necesidad pública va a cumplir? ¿Qué finalidad, no? Porque la autoridad de reconstrucción con cambios se creó sí, solo sí, para ayudar a todas las zonas afectadas, ¿no? De una u otra forma. Y posteriormente también la evaluación que lo hace el Ministerio de Economía a través de los aplicativos, se hacen de una manera, bueno, puede haber un cierre mensual dentro de la institución, pero por lo general nos pide trimestral, semestral y anual, ¿no? O sea, cada 3, 6 y 12 meses, ¿no? Entonces, este es el círculo que tenemos que seguir dentro de la fase del proceso presupuestario, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia aquí? Principalmente es que las áreas sinceren realmente lo que necesitan. Punto uno. ¿Para qué? No se olviden que en el Estado tenemos necesidades múltiples y recursos escasos. Esa es una variable económica muy importante que se debe tener. Muy difícil es satisfacer todas las necesidades del área usuaria y es ahí donde ya el planificador o la muñeca del planificador tiene que desagregar bien todo lo que le piden para luego pasarlo a presupuesto y cuantificar lo que se pide. Este es más o menos el esquema de todo lo que tenemos nosotros que llegar. En enero, como le dije, aparentemente es un mes cero, pero ya depende de cada uno de cómo organizas tu situación. Entre febrero y agosto tenemos nosotros el MMM, que es el Marco Macroeconómico Multianual, que es un estudio que realiza el Ministerio de Economía en base a toda la información que contiene para poder arrojar las principales variables macroeconómicas y en base a eso tomar decisiones, ¿no? Entonces nosotros vemos en la TV últimamente de que tenemos, por ejemplo, que nuestro PBI venía creciendo, lo ideal es hasta el 4 o 5%, ¿no? Eso es algo digamos, óptimo, ¿no? Les hablo como economista, hemos llegado antes del 2009, el PBI sí es bueno crecer. ¿Es malo crecer? También es malo crecer. ¿Por qué? Porque un crecimiento exagerado, le voy a hacer un breve paréntesis para explicarle como economista, cuando la economía crece demasiado, en última ratio va a tener mucha liquidez, ¿no? Es decir, todo el mundo va a tener dinero en los bolsillos, van a haber buenas pagas, va a haber todo. ¿Es bueno eso? Sí, es bueno eso. Pero del otro lado, el productor o el ofertante o la señora de la esquina de la bodega, al saber que sus consumidores pueden pagar más, de manera automática va a subir los precios. Un ejemplo de ellos.
En julio y diciembre se dan, bueno, Día de la Madre, vacaciones, julio, diciembre, ¿no? Que normalmente la gente viaja. ¿Por qué los transportistas suben los precios? ¿No? En julio, por ejemplo, saben que porque las fiestas patrias y la gente va a viajar sí o sí, no necesariamente. Entonces, ¿qué podemos indicar acá nosotros? En este caso, el que nos va a brindar el servicio, que es el transportista, principalmente en buses interprovinciales, sabe que la gente tiene plata y sabe que está dispuesta a pagar porque va a viajar y entonces automáticamente duplican los precios, 50% más, ¿no? Los que son de Lima pueden dar fe de ello, ¿no? Que tienen familiares que autos a 20 soles, 25 soles y buses de 15 soles, ¿no? A Huancayo, que son 4 o 5 horas nada más. Pero en día de fiestas eso suele subir, ¿no? Se incrementa. Día de la Madre, Día del Padre, muy poco. Vacaciones de julio, diciembre, ¿no? Y las vacaciones también entre enero a marzo también suele subir los pasajes, ¿no? Entonces, ese tema del crecimiento económico debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Es bueno que crezca la economía? Repito, sí. ¿Cuál sería lo óptimo? Entre 4.5 a 5% es algo bastante óptimo, bastante manejable, que nos va a dar bastante estabilidad macroeconómica. Entonces aquí va a ser el problema, o nosotros debemos ver la otra parte, los que sufren y los que a veces no están en las estadísticas, que son la microeconomía o las cifras microeconómicas, ¿no? Que es la pequeña empresa, que hay el ciudadano de a pie, que cómo le afectan esta toma de decisiones a nivel macro, ¿no? Luego, acá las fases que hemos visto anteriormente, que es la de programación y formulación, están en estos meses, entre marzo hasta junio, ¿no? Donde las entidades públicas definen sus prioridades en asignación, programas, proyectos, actividades, entre otros, y los resultados que esperan alcanzar, ¿no? A partir de julio a agosto ya empieza la formulación y en septiembre a diciembre o hasta noviembre ya van al Ministerio de Economía, ¿no? ¿Por qué? Recuerden ustedes que hay unos puntos en la Constitución Política donde indica, ¿no? Que ¿cómo se llama? Ya, tienen que ir, el ministro de Economía va al Congreso para aprobar ¿no? Se presenta para exponer el presupuesto de la República, ¿no? Acá tenemos las fechas. En octubre, las entidades públicas sustentan su presupuesto ante la Comisión de Presupuesto y la Cuenta General de la República, ¿no? Se aprueba el dictamen de proyecto de presupuesto hasta el 15 de noviembre, ¿no? Luego acá el debate del dictamen del proyecto de presupuesto en el Pleno del Congreso y la aprobación máxima es hasta el 30 de noviembre, ¿no? Posteriormente ya viene el tema administrativo de la ley de presupuesto, ¿no? Entonces, pero ya como vemos nosotros, ya se tienen los borradores previos y ya se sabe en cuánto se va a incrementar el presupuesto público, ¿no? Entonces, aquí debemos tener en cuenta estos plazos. Esto generalmente el encargado es el director del presupuesto o el jefe o como se llame, ¿no? Como la norma indica, quien haga las veces en la institución. Ahora, ¿cómo nosotros programamos? El carácter del presupuesto ya por ley tiene un carácter multianual, ¿no? Entonces, nos pone en el año en que estamos y nos pide, nos exige, nos obliga a proyectarlo para los próximos 2 años. En general, nosotros lo que proyectamos es, en este caso, por ejemplo, si nosotros queremos aplicar este cuadro, debemos indicar de que la programación tendría que ser año 21, 22 y 23, ¿no? Entonces, ¿qué programamos? No se olviden ahí, previsiones financieras y los gastos e ingresos, porque tenemos que ver, antes del gasto, tenemos que ver dónde conseguimos los ingresos, ¿no? Recuerden de que hay instituciones públicas que reciben por fuente de financiamiento los famosos RO o recursos ordinarios, que esos papá gobierno sí o sí, así lluene, suene y trene, les va a depositar en sus cuentas, ¿no? Pero hay otras entidades, como por ejemplo las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, que solamente viven de sus RDR, no tienen ningún sol de apoyo por parte del gobierno del Estado, ¿no? Entonces tienen que un carácter de autosostenibles, son autogestionarias, pero acá viene un detalle, ¿no? Un poco que conozco la realidad de las empresas de saneamiento, porque si bien es cierto, los ingresos, ¿no? El gobierno le dice, para tú generar tus ingresos, tú eres privado, tú ve cómo los consigues, yo no te puedo dar ningún sol. Pero lo curioso es que una vez que ingrese ese dinero a las arcas ya de la EPS, de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento, ya toma carácter público. Entonces, a esas empresas le dicen, tú para recaudar eres privado. Ya tú ves cómo haces tus estrategias, todo. Pero una vez que el dinero esté en las arcas o en las cuentas del banco, ya, ahí sí se aplica la ley de presupuesto, ahí sí entra a tallar la Contraloría, ahí sí entra a tallar
todo lo que compres te riges a la ley de contratación del Estado y su reglamento. Entonces ahí es una disparidad un poco complicado, ¿no? Entonces, aquí nosotros debemos ver y tener en cuenta bien los ingresos, ¿no? Por ejemplo, una municipalidad tiene ingresos de RO, tiene RDR, lo que recauda, ¿no? Impuestos, serenagos, arbitrios, parques y jardines, entre otros, pero también tiene otros ingresos, ¿no? El fondo común, etcétera, ¿no? Y por ahí también a algunas les cae el canon. Entonces, eh, vuelvo a la pregunta, ¿no? Es cuestión de recursos, ¿no? El Estado no tiene recursos, entonces, ¿por qué? Bueno, mi respuesta, como le digo, sí tiene recursos, pero falta capacidad de gestión del recurso humano. Lamentablemente, esa es una de las conclusiones a las que vamos a llegar. Luego vienen los planes, programas y proyectos, ¿no? Quienes manejan presupuesto, esto lo tienen articulado, no se olviden, cuadro de necesidades, POI, PI, y hacia arriba se sigue articulando dependiendo de los objetivos del sector. O sea, aquí nadie se dispara por sí solo. Si ustedes revisan el Plan Bicentenario Perú 2021, están ahí todos los ejes estratégicos, los objetivos, y todo está articulado de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Para qué necesitamos esta programación multianual? Para cumplimiento de objetivos y metas, ¿no? Como le dije al principio, ¿cuál es la finalidad pública del Estado o de todo Estado? Es satisfacer la necesidad de la población, ¿no? Entonces, en mayor o menor medida, mientras los titulares del pliego socialicen la finalidad pública, los objetivos de sus instituciones, va a ser que cada persona que trabaja en la institución pública pueda interiorizar y que sepa qué es lo que hace la empresa, qué es lo que hace la institución, qué es lo que hace la entidad. Porque muchas veces nos hemos topado, ¿no?, en todos lados, ¿no? Cuando vamos a tramitar nuestro DNI, cuando pisamos el Banco de la Nación, cuando vamos a la empresa del agua potable, etcétera, ¿no? Nos topamos con una realidad donde la persona, el recurso humano, obviamente vemos que no está capacitado, ¿no?, para poder asumir esa posición, ¿no? Tienes de repente atención de reclamos, ventanilla, alguna gestión, etcétera, ¿no? Entonces no olvidemos que todos trabajamos en el Estado para satisfacer las necesidades de la población, ¿no?, dentro de la naturaleza de cada institución. ¿De dónde vienen nuestros ingresos? ¿No? O sea, el presupuesto se financia como todo presupuesto también de nosotros, de acuerdo a lo que ganamos, gastamos, ¿no? Entonces, una de las finalidades del presupuesto es el equilibrio. Entonces, pero nosotros debemos ver de dónde viene, ¿no? Entonces, el Estado saca los dineros o financia sus ingresos de los impuestos, ¿no?, que es la principal fuente de recaudación. Pero esto no es que yo recaudo de una fuente y lo gaste en cualquier cosa, no. La contrapartida es financia gastos operativos de entidades públicas, las inversiones y el servicio a la deuda. Es decir, como ustedes pueden ver, todo lo que ingresa ya tiene su finalidad o tiene su destino. Otra fuente de recaudación es la explotación de recursos naturales, que eso pasa como el canon. ¿Qué financia eso? Ajá, proyectos de inversión. Entonces, cuando ustedes vean, ¿no?, de dónde viene ese dinero que le da dependiendo del sector, ¿no? Si una municipalidad requiere hacer colegios, bueno, estos recursos vienen canalizados a través del Ministerio de Educación. Si necesita hacer saneamiento, el Ministerio de Vivienda y así por el estilo, ¿no?, dependiendo de la naturaleza. Si quiero hacer carreteras, el Ministerio de Transporte. Luego también vienen las tasas y contribuciones. ¿Qué es lo que financia? Los costos de prestaciones de servicios, ¿no? Esa es la contraprestación. Vemos ahí limpieza pública, por ejemplo, ¿no? Luego también nosotros podemos conseguir dinero o podemos financiarnos a través de endeudamiento, ¿no? Que esto no es recomendable en condiciones si es que la macroeconomía se encuentra bien, pero últimamente ya nosotros, bueno, la estructura del presupuesto público tiene 20 mil millones de dólares, el equivalente a 66 mil millones de soles como reserva de contingencia, la cual tengo entendido que en la primera fase solamente ya la han desaparecido, ¿no?, los que toman decisiones en el Estado, ¿no? Entonces, todo esto se va a poder evaluar en un futuro bastante cercano, donde los impactos de esa inyección de liquidez a diferentes empresas a través del Reactiva Perú, ¿no?, si vamos a saber o a poder saber si es que ha surtido el efecto esperado, ¿no? Entonces, este financiamiento, ¿yo me endeudo para qué? Para financiar proyectos de inversión y servicio a la deuda pública, ¿no? Y también puedo recibir algunas donaciones también de Estado a Estado, ¿no? De repente, ¿no?, el cual me permite hacer proyectos específicos detallados por convenio, ¿no? Estas donaciones, por ejemplo, las tiene la cooperación suiza a través de SECO, también la cooperación alemana a través de GIZ,
Entonces, ese tipo de fuente de financiamiento entran al Estado peruano y van a estar orientados a financiar proyectos específicos de acuerdo a los convenios que se hagan, ¿no? Aquí hay dos conceptos bastante importantes que debemos tener en cuenta, que es el crecimiento económico y el desarrollo económico, ¿no? Cuando hablamos nosotros de crecimiento económico, entiéndase el crecimiento de un modo cuantitativo, ¿no? Cuantitativo, es decir, ¿cuántas escuelas ha hecho el gobierno? ¿Cuántos hospitales ha construido? ¿Cuántos kilómetros de carretera? ¿Cuántos puentes se han realizado? ¿Cuántas, en fin, obras públicas ha realizado el Estado? ¿No? Entonces, nosotros tenemos ahí, les he puesto en las láminas algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un puente, una carretera, también parte de un proyecto de inversión pública fue el sistema del metropolitano, y la lámina inferior derecha tenemos el Instituto de Salud del Niño, que ubicado en el distrito de San Borja, en Lima. Entonces, el crecimiento es bueno, crecer, ¿no? Crecer. Prácticamente es meterle fierro y cemento para cubrir necesidades públicas o, como indica el tema presupuestal, acortar la brecha, ¿correcto? Entonces, si nosotros acortamos las brechas, cada vez menos peruanos van a tener necesidades por satisfacer. Y este crecimiento va acompañado y está asociado al desarrollo. Entonces, si nosotros crecemos y dejamos el puente que vemos ahí así solamente y no transita ni un solo vehículo, hablamos de crecimiento económico, sí. El Perú está creciendo, sí, está creciendo. Entonces, ese puente está detrás de algún proyecto de inversión, ¿no? Ya sea a través del INVIERTP, que estamos ahora, igual la carretera, igual metropolitano, igual el Instituto de Salud del Niño. Pero mientras no satisfaga la necesidad, no podemos hablar de desarrollo económico. Entonces, un desarrollo económico es cuando el crecimiento es plasmado ya y es usado, es empleado y satisface una necesidad. Entonces, ahí tengo los ejemplos, espero que quede claro los conceptos de crecimiento y desarrollo económico, ¿no? Entonces, crecemos nosotros de manera cuantitativa, ¿no? ¿Cuántos puentes, cuántos hospitales? Y el desarrollo corresponde a la pregunta, ¿lo están usando los usuarios? ¿Está cumpliendo su finalidad pública? Entonces, ahí vemos nosotros el ejemplo, ¿no? Cuando una vía ya transitan vehículos, cumple su finalidad. Cuando un puente ya transitan, ¿no? Buses, camiones, tráiler, etcétera, cumple su finalidad, que es unir dos puntos aislados que estuvieron anteriormente. El servicio metropolitano cumple con su finalidad pública, y cuando los hospitales se utilizan, se emplean, ya cumple con su finalidad pública. Yo he puesto esta lámina del Instituto de Salud del Niño porque hubo bastantes problemas, porque he estado 2 o 3 años incluso parado. Habían llegado los equipos, todo, pero por una serie de trabas burocráticas no se ponía en operación. Si ustedes ven acá, el voladizo que tiene es un helipuerto, ¿no? Entonces tiene todas esas características para poder cubrir a nuestra niñez, porque el Hospital del Niño, que está ubicado en la Avenida Brasil en Lima, bueno, ya colapsó como muchas estructuras públicas. Entonces, se hizo esto, si no mal recuerdo, en el gobierno de Alan García se hizo este hospital de salud, pero una vez que lo inauguró así nada más a la apurada, quien le sucedió en el cargo, bueno, ahí pues, ¿no? Como todo buen peruano, trabando la gestión de otro peruano, ¿no? Entonces, ahí debemos tener en cuenta eso. Entonces, crecimiento y desarrollo económico, ¿no? El desarrollo económico ya mide, ya entramos a una economía de bienestar, ¿no? Entonces, los bienes o los servicios públicos satisfacen las necesidades o son usados por los ciudadanos. Otro sistema también importante, bastante clave, es el Sistema Nacional de Tesorería, que es el que nos ayuda a manejar o ordenar, ¿no? Las cuentas del Tesoro Público. Acá, en una institución pública, el tesorero o la tesorera es prácticamente quien maneja el dinero, ¿no? Su firma también debe estar registrada en los bancos, y es quien maneja de la mano con el director general de administración o gerente de administración o jefe de administración, o como la denominación aplique a la entidad, juntamente con el titular del pliego. Su firma deben estar registradas. Siempre hay dos titulares y dos suplentes, ¿no? También hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, el contador no puede tener, ¿no? Las firmas registradas, igual el gerente de presupuesto o el que maneja presupuesto no puede tener la firma registrada. Pues son algunas exclusiones que hace también para poder hacer el control dual interno dentro
de la institución, ¿no? Imagínense que el contador con el tesorero puedan manejar las cuentas, ¿no? Por ahí un par de cheques y se sacan toda la plata, ¿no? Entonces, siempre hay este sistema de tesorería aterriza prácticamente en los bancos, en todo el sistema financiero, que es el movimiento de los recursos financieros y económicos que tiene cada institución pública, ¿no? Luego tenemos nosotros el Sistema Nacional de Endeudamiento, que este es el que mide, compendia todo, cómo se va a endeudar el Perú a través de diferentes fuentes de financiamiento, ¿no? Alguna transferencia que tenga, algún préstamo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de gobierno a gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, este sistema también nos permite organizarnos de esta manera, ¿no? Posteriormente tenemos nosotros el Sistema Nacional de Contabilidad o de Contaduría Pública, también lo controla el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Contaduría Pública. También tiene su marco normativo, ¿no? No he querido hacer de esto una clase de derecho, pero le digo que todo, absolutamente todo, cualquier cosa que se mueva en el Estado tiene su ley, su norma, su directiva, etcétera, etcétera. Todo está regulado por norma. Y este sistema de contabilidad principalmente aterriza en las áreas contables para poder el registro de todas las operaciones de ingresos, salidas, compras de bienes, etcétera, activos fijos, altas, bajas, en general todo eso, ¿no? Acá también está, internamente tenemos al jefe de control patrimonial, que es el que opera ese tema de las altas y las bajas de los bienes, ¿no? El Sistema Nacional de Inversión Pública, que ahora ya se llama InvierteP, anteriormente conocido como el SNIP, ¿no? Este es un sistema administrativo que actúa como un sistema de certificación de la calidad de los productos, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de transmitirles es lo óptimo, ¿no? Lo óptimo que debería ser todo el manejo del Estado, aunque también luego de las preguntas, vamos a poder hacer algunos intercambios y vamos a ver de que no todo es maravilla como se plantea en la norma, ¿no? Entonces, la norma es lo positivo, ¿no? Lo que debería ser, ¿no? Pero, perdón, lo normativo, pero en lo positivo, que es cómo es, ahí sí hay algunas disyuntivas. Este Sistema Nacional de Inversión Pública que ahora recae en el InvierteP, recuerden ustedes, el SNIP, que nació el año 2000 y hace 20 años, y el 2012 se terminó de implementar, pero ya el 2017, ¿no? Le dieron de baja, ¿no? Ya tenía 15 años y ya el 22 de febrero le dieron de baja a este sistema, el SNIP, y surgió el sistema InvierteP, ¿no? ¿Qué es lo que quiere, ¿no? Este sistema de InvierteP es un certificador de la calidad de los proyectos, ¿no? Inversión con una dirección clara. Entonces, aquí, si bien es cierto, ya se han quitado varias etapas y cuando llevemos el curso netamente de proyectos, nosotros podemos ya ahondar más en esto, pero a grosso modo podemos indicar de que se han eliminado etapas, ¿no? Antes había prefactibilidad, factibilidad, y cuando era un PI menor, un PI mayor, etcétera. O sea, había un montón de cosas que al final cuando ya pasaba a la fase de factibilidad, por lo general todo estaba desactualizado y había que regresar nuevamente, y una serie de complicaciones, ¿no? Entonces, este InvierteP también trae consigo un ciclo de inversión, ¿no? Entonces, lo más resaltante del Invierte P, podríamos decir de que anuló la OPI, ¿no? O sea, la famosa OPI, la Oficina de Programación de Inversiones, la anuló, la cerró, la desapareció y llevó a cabo una programación multianual de inversiones, ¿no? Entonces, el PMI es el que ahora cobra importancia. Vamos a ver más adelante cómo opera esto, ¿no? Entonces, el ciclo es la programación, ¿no? Es decir, ahora nadie se puede disparar a hacer proyectos por hacer, tienen que estar articulados a la OPMI del sector, que generalmente es la municipalidad provincial de la jurisdicción, y posteriormente eso tiene que informar al ministerio respectivo, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene un proyecto de saneamiento, tiene que estar enmarcado o tiene que estar registrado en el PMI del sector de la municipalidad provincial, y este a la vez tiene que dar cuenta al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Vivienda. O sea, la cosa ya está más articulada. Posteriormente viene la etapa de formulación y evaluación, luego la ejecución, ¿no? Y la puesta en marcha, que es el funcionamiento del proyecto, ¿no? Ahí, como le dije, también está su directiva del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Todo absolutamente está regulado. Ahora, ¿cuáles las funciones que antes hacía la OPI? Ahora las asume la OPMI, ¿no? Que es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. ¿Recuerdan ustedes el presupuesto cuando les mencioné que tenía el carácter multianual? También, las inversiones también encajan ahí, porque al final, si yo tengo un proyecto, yo tengo que, si va a durar 2, 3 años de construcción, tengo que hacer las proyecciones y las previsiones respectivas
principalmente a nivel presupuestal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Este es el cierre de brecha. Recuerden esa palabrita, ¿no? En el Estado, cuando hay alguna carencia, es una brecha, ¿no? Y nosotros, como gestores públicos, tenemos la obligación de, en el sector que te encuentres laborando, cerrar esa brecha, ¿no? Y el acceso a los servicios públicos. Tenemos aquí la OPMI, ¿qué cosa es? Es una cartera de proyectos. Tiene que estar proyecto X, Y, Z, dependiendo. Aquí cada sector tiene su ente rector, ¿no? Tenemos que ver que genere, los proyectos tienen estas características, ¿no? O sea, si hay alguien ahí en el auditorio que haya hecho proyectos, recuerden ustedes algunos exabruptos, si cabe el término, ¿no? En algunas partes del Perú habían hecho el monumento al Caimán, el monumento al árbitro, el monumento a la abeja, el monumento a la hormiga, el parque del árbitro, un auditorio en una zona en la Sierra Central que ni siquiera contaba con luz el poblado, en Tamborapa, si no mal recuerdo, habían levantado un obelisco como un mirador, ¿no? Cuando el costo de operación y mantenimiento era más de 100.000 soles mensuales y la municipalidad no tenía, pues, presupuesto para poderlo costear, ¿no? Incluso le habían puesto incluso ascensor y una serie de problemas, ¿no? Que no han estado bien elaborados. Entonces, el InviérteP lo que quiere es justamente esto, ¿no? Proyectos que tengan impacto para la sociedad, que tenga previsión de recursos para la ejecución y operación y mantenimiento, y que todo esto opere en los principios de transparencia y de calidad del proyecto, ¿no? Entonces, tiene su propio dispositivo legal, entre otros, ¿no? Entonces, aquí empieza todo este círculo, o este circuito, que es la formulación presupuestal anual de inversiones. Tenemos acá la OPMI, y bueno, continuamos acá con la otra etapa, ¿no? Algún cliché que tiene el InverteP: impulsemos juntos la inversión pública necesaria para construir el país que queremos ser, ¿no? Entonces, como le digo, cuando nace algo, nace con muy buenas intenciones, pero hay que ponerle bastante punch a esto, ¿no? Entonces, para cerrar previamente esto del InverteP, nosotros debemos indicar de que la fase clave, como todo, cuando empieza la buena planificación, ¿no? Tenemos que hacer, nosotros como gestores públicos, proyectos que den impacto a la sociedad, ¿no? O sea, mientras más beneficiados hayan, es mejor. Tenemos acá la etapa, ¿no?, de formulación y evaluación, la ejecución y el funcionamiento puesto en marcha. Posteriormente tenemos el sistema que no planifica, bueno, como les mencioné a Alicia, con el conejo de la suerte, no sabe a dónde va, entonces no importa el camino que escoja, ¿no? Entonces, este Sistema Nacional de Planeamiento lo que busca es justamente planificar todas las acciones que tiene el Estado. Últimamente hay una intentona de este CEPLAN, de previamente de pasar los presupuestos por el MEF, tendría que pasar con la venia del CEPLAN. Entonces, a mí particularmente, que he hecho presupuesto, me parece peligrosísimo, ¿no? Porque si ya con una sola versión de supervisión y fiscalización de los recursos a través del MEF es bastante dificultoso, imagínense que primero vaya el CEPLAN y luego con el visto bueno y la venia del CEPLAN vaya recién al Ministerio de Economía. O sea, y ahí hay una pugna de poderes entre ambos porque nadie quiere perder, pues, el poder del dinero, ¿no? Entonces, tenemos también nuestro sistema, que es bastante importante. Recuerde que tenemos que planificar. ¿Qué se planifica? ¿Qué se planea? El futuro. Luego tenemos nosotros, a raíz de los hechos de corrupción, también necesitamos a alguien que nos defienda como Estado, y está el Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ¿no? Como les mencioné, está a cargo de los procuradores públicos, y básicamente tienen toda una estructura, y este es otro sistema que se arma y también tiene todo su aparato burocrático, de planillas, bienes, servicios y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Un objetivo básico es tras la ruta del dinero. Obviamente el dinero de la corrupción, el dinero mal habido, el dinero producto de coimas contra las obras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta Procuraduría Pública tiene una estructura orgánica, que es el Procurador Anticorrupción, y tiene todo un aparato que le ayuda a gestionar, ¿no? Tiene su tema de administración, su archivo, hay una especie de jerarquía de procuradores, equipos, etcétera, toda digamos, yo hasta a veces pienso que es una duplicidad de la Contraloría General de la República, ¿no? Pero esto principalmente trabaja también con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, que es un equipo de policías muy especializados en seguir dinero sucio, ¿no? Posteriormente tenemos el Sistema Nacional de Control, que está a cargo de la Contraloría General de la República, que también tiene su marco normativo, tiene sus controles previos, sus controles simultáneos. En este momento las instituciones públicas estamos como locos porque el día martes 30 vence también
por ley, por norma, el Sistema Nacional de Control que hemos debido implementar. Y bueno, suerte a todos en este aspecto que están en la gestión pública, ¿no? Porque si no se cumple con ese cometido y se cierra el sistema, tenemos sanciones severas, ¿no? Posteriormente, el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública, y tenemos acá que el objetivo es orientar, articular e impulsar a todas las entidades públicas, ¿no? Este es como un centro de monitoreo. Está a cargo de la Oficina de Integridad de la Gestión Pública. Tenemos acá también su base legal también, como les he mencionado, y esta fecha es muy importante, ¿no? El año 2021, que es nuestro bicentenario. ¿Qué es lo que articula? ¿Qué es lo que hace? Esta Secretaría de Gestión Pública está a cargo de la PCM, ¿no? De la Presidencia del Consejo de Ministros, y tiene una visión de Estado moderno, ¿no? No se olviden, primero, orientado al ciudadano, que es la razón de ser de todo funcionario público. Uno tiene que ponerse en el zapato del ciudadano, ¿no? O sea, ojo también, si trabajamos en RENIEC, trabajamos en el agua, o donde trabajemos, hay que ponernos en el zapato del ciudadano, ¿no? Porque nos debemos a él, al ciudadano, al poblador. Tenemos que sea unitario y descentralizado, tenemos que sea un Estado abierto y un Estado inclusivo y eficiente, ¿no? Entonces, no se olviden, pensando en el ciudadano, unitario y descentralizado, eficiente en el manejo de recursos, inclusivo, porque necesitamos también a los ciudadanos que viven en la punta del cerro, en la región más alta del Perú, en la más lejana, tiene que formar parte, tiene que beneficiarse de este Estado. Y un Estado abierto a través, vamos a ver más adelante, del gobierno electrónico, el gobierno abierto que nos permite, ¿no? Estar de una u otra forma conectado y en línea con muchas operaciones que se puedan hacer, ¿no? Su objetivo, bueno, es articular, impulsar en todas las entidades públicas el proceso de modernización de una gestión pública para resultados, ¿no? Que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país. Si nosotros tenemos ciudadanos que se ven beneficiados por los bienes o los servicios que prestamos, entonces vamos a tener posteriormente un país desarrollado. Ojo, cuando les hice el ejemplo de crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, crecimiento es cuantitativo y el desarrollo es cualitativo. Entonces, aquí nosotros vemos cuando ya el ciudadano se beneficia de ese bien o de ese servicio que tiene a cargo la entidad pública, ¿no? Acá tenemos nosotros, porque es importante la modernización de la gestión pública. Bueno, principalmente lo que se trata es de optimizar en base a los principios, optimizar los recursos, evitar la corrupción, que haya bastante transparencia, ¿no? Todos los que trabajamos en el Estado tenemos nuestra declaración jurada de bienes y rentas colgadas en la página de transparencia. Tenemos, si es que somos gerentes, si es que somos accionistas en empresas y todo eso, ¿no? A través de la declaración jurada de intereses también, que lo hace la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, ¿no? Entonces, estamos sujetos obligados a esto por una cuestión de transparencia, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos acá nosotros? Es una administración pública guiada por la obtención de resultados, ¿no? Entonces, anteriormente había los presupuestos se hacían por resultados, pero ahora se hacen para resultados, ¿no? Entonces, no, antes se fijaban, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Es de que antes se fijaban en el gasto, ¿no? O sea, primero le ponías punche a todo lo que voy a gastar y después te preocupabas por los ingresos. Oye, ¿cómo voy a financiar eso, no? Entonces, ahí viene la diferencia entre la palabrita presupuesto para o por resultados y ahora es para resultados, ¿no? ¿Qué comprende la gestión pública? Nosotros tenemos acá, estos ejes son importantísimos, por favor, todos aquellos, y también en algunas oportunidades ha sido sujeto de exámenes para ingresar a la administración pública. Se los aseguro que en algún momento le van a preguntar cuáles son los tres ejes estratégicos, ¿no? Tenemos acá gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional. Entonces, ¿qué busca la PCM con esto? Un gobierno abierto, ya le mencioné, ya usted googleen cuánto gana el presidente, el ministro, todo, y lo van a encontrar todo en el portal de transparencia. Un gobierno electrónico, por ejemplo, en este momento ya estamos, todos los que tenemos DNI electrónico, estamos obligados a realizar la firma electrónica, ¿no? De todos nuestros documentos. Y una articulación interinstitucional, como le decía, guiado a la planificación estratégica que lo maneja el CEPLAN, todo se hace en base a objetivos, ¿no? Objetivos generales, objetivos estratégicos, objetivos específicos, etcétera, y así de arriba abajo va desencadenando hacia abajo toda la cadena de valor del Estado. ¿Cuáles son los pilares? Tenemos ahí 5 pilares: el alineamiento de políticas públicas, planes estratégicos, es decir, todo tiene que estar alineado, ¿no? Ninguna institución se puede disparar por su lado. El segundo pilar es el presupuesto para resultado. Ya les dije, el enfoque no es en cuánto voy a gastar, sino en, primero, de dónde voy a sacar los ingresos para poder gestionar ese presupuesto. El tercer pilar es la gestión por procesos, simplificación administrativa y la organización institucional. El cuarto pilar es el servicio civil meritocrático. Aquí entra, recuerdan ustedes, la gestión de recursos humanos con Servir.
Y el quinto pilar es el sistema de información, seguimiento y monitoreo, elaboración y gestión del conocimiento. Entonces, tenemos aquí nosotros, todo esto va a dar con, ¿no? La finalidad es generar un Estado moderno que nos dé resultados, ¿no? Y que el Observatorio de la Modernización de la Gestión Pública nos permita ver si hemos cumplido con el cometido, y todo esto va con la retroalimentación. Sistema Nacional de Bienes Estatales, como les indiqué, esto está a cargo de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Bueno, es una gestión de poder llevar a cabo el inventario de todos los bienes que tienen todas las instituciones públicas y privadas, ¿no? Está al tanto, es un sistema, ahí dar de alta los bienes, dar de baja, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene también su ley, ¿no? La SBN, también como le dije, está todo el esquema de cómo articula a través de los gobiernos nacionales, regionales y locales, ¿no? Bien, nos hemos excedido en 10 minutos, pero hemos empezado 10 minutos después, entonces hemos cumplido con la hora, con 30 minutos que me habían indicado. Yo les agradezco a todos y al Instituto Nacional de Gestión Pública y Ciencias Empresariales por la invitación, ¿no? Entonces, a partir de ahora, no sé, algunas inquietudes que tengan, algunas dudas, ¿no? Yo les agradezco por su participación. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Luis Vega de Chachapoya le saluda, de la región de Amazonas. Brevemente, por la hora nada más, a su criterio, ¿cuál sería el perfil del nuevo servidor o del nuevo funcionario público en miras a el bicentenario o al cumplimiento de la Agenda 2030? Muchas gracias. Ok, muchas gracias. La hermosa ciudad de Chachapoyas, tuve la oportunidad de estar por ahí enseñando en maestría el año 2012 y 2013. Bueno, muchas gracias. Luis Vega, sí, los perfiles están establecidos, ¿no? Servir ha marcado la pauta muy enérgicamente, y yo te puedo decir así un alcance bastante rápido. Los que ocupan puestos de jefatura hacia arriba tienen que tener título profesional y mínimo maestría, ¿no? Prácticamente nos obligan a tener maestría en gestión pública, ¿no? Prácticamente. Entonces, pero independientemente de los galones y de esos requisitos, yo creo que el funcionario público o el servidor público tiene que tener esa vocación de servicio. Como le dije, a todos nos ha pasado, ¿no? Date una vueltita por el salud, a ver cómo te trataron, en Rení cómo te trataron, ¿no? Y esa es la respuesta principal, ¿no? Primero, si uno es un servidor público, uno tiene que servir y tiene que tener esa vocación de servicio. Y de acuerdo a la naturaleza de la institución donde laboras, tienes que procurar especializarte, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante, y aparte el tema de los requisitos, ¿no? Que ahora sí se han puesto bastante exigentes, ¿no? Nosotros vemos que autoridades vulneran los requisitos y designan en cargo de confianza a gente que no tiene a veces ni título profesional, ¿no? Entonces, cuidado con eso, tanto si ustedes tienen el poder de designar, por más que sea su pata, su amigo, tengan bastante cuidado. Si no cumple el requisito, mándenlo a estudiar o escojan otro, ¿no? Tengan bastante cuidado con eso, ¿no? Así es, Luis Vega. Gracias por la pregunta. Si tuviera algún otro participante, alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Alguien más, por favor? ¿Tuvieran alguna inquietud? Con toda confianza, no hay problema. Ahí está también mi correo electrónico. Yo actualmente me encuentro físicamente en la ciudad de Moyobamba, en el departamento de San Martín, laborando. Y si tuvieran alguna inquietud, también me pueden escribir ahí a mi correo personal, ¿no? Actualmente me desempeño en el tema de saneamiento, ¿no? Estoy en una gerencia en la EPS Moyobamba, de acá de la ciudad, la hermosa ciudad de Moyobamba. Igual Chachapoyas también he estado por ahí. Y por Jaén, por Chiclayo, también por varias tantas ciudades. Bien, ¿alguien más, por favor? Yo sé que el domingo es un poco tedioso, pero hemos tratado de darle toda una pincelada. Como ustedes pueden ver, el gran aparato estatal es bastante complejo, pero no imposible dominarlo. Siempre estudien, capacítense, prepárense, porque quien desea ser un buen funcionario público necesita perderle el miedo a firmar, ¿no? Porque muchas veces hemos confirmado de que la gran cantidad de proyectos se paran por gente que tiene miedo a firmar porque no sabe. Ahora, el no saber no tiene por qué dar vergüenza, simplemente si uno no sabe, que aprenda, y el que sabe, que enseñe, pues, ¿no? Que haga una retroalimentación dentro de sus instituciones, ¿no? Profesor, buenas tardes, muchísimas gracias. Mi nombre es May Guaitaya Flores, pues satisfecha de participar en esta conferencia Sistemas Administrativos en la Gestión Pública. Asimismo, pues, también me gustaría profundizar un poco, no sé si, profesor, si es posible, que hablemos
del tema de presupuesto público. ¿Me escucha, profesor? Sí, 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 le estoy escuchando, sí. Ah, ya. Me gustaría que un poco más toque el tema de presupuesto público, profesor. No sé si habría un poquito más de tiempo. Le estoy A hablando ver, de Cusco. Ujú, sí, por favor. de Es que en Cusco. esa parte se fue justo el Ah, internet y no tuve esa facilidad. Exacto. Me gustaría que un a poco más ver, profundice ese tema. a ver, si hemos Ahí hablado está, más o justo en menos las fases regular. del proceso presupuestario. Ya, esta fase de proceso presupuestario lo que nos trae a colación es lo siguiente. Primero que es cíclico, ¿no? Porque todos los años hay que hacerlo. ¿Y en qué meses hay que hacerlos? Acá tenemos nosotros nuestro cuadrito, ¿no? Tenemos los meses de enero a diciembre y tenemos ahí qué cosa es lo que hay que hacer y entre qué meses hay que hacer. Por supuesto, esto no quita de que algún jefe de presupuesto mejor orientado o más acucioso en su trabajo lo haga desde el primer día, ¿no? Pero por lo menos la norma nos manda que hagamos esto, ¿no? Esto es lo que nos manda la norma. Ahora, ¿cuál es el éxito de toda gestión? Ahora, por ejemplo, ya el Ministerio de Economía, si no me recuerdo, en febrero y marzo dio una directiva donde las modificaciones presupuestales, a ver, primero, una vez que se hace un presupuesto, se supone que se ha hecho en base a una planificación con todas las áreas, porque todos los jefes siempre se reúnen, y el que lleva a cabo la batuta es tanto logística como el planificador, para saber todas sus necesidades. Este es plasmado en el cuadro de necesidades que tiene cada área. Posteriormente eso se pasa al plan operativo institucional, que ya se va formalizando el documento y termina en el plan estratégico institucional, que son todo, ¿no? La visión, la misión, los objetivos generales, estratégicos, específicos, etcétera, que va a ser cada entidad y por ende cada área, porque cada área le suma su objetivo específico al general de la institución. Entonces, aquí debemos tener, o sea, si una institución tiene un buen planificador, le va a ir bien, ¿correcto? Porque al final el planificador es el que hace todo el compendio de la necesidad de la institución. Hace un compendio de qué bienes, servicios, consultorías y obras necesita la institución. ¿Y para qué necesita la institución? Para cumplir con la finalidad pública. ¿Y para qué vas a cumplir con la finalidad? Para satisfacer la necesidad del ciudadano, ¿correcto? Entonces, aquí debemos tener en cuenta esta programación multianual que es el MMM son un manejo, es un estudio que hace el MEP de supuestos que van a ocurrir de acuerdo a una proyección multianual, ¿no? Por eso acá viene la siguiente laminita. Esta programación multianual es en base, si nosotros nos citamos en este 2020, esta programación debes hacerla para el 21, 22 y 23, ¿correcto? Esta programación es a futuro, ¿no? Entonces, ¿esto qué me va a permitir? Prever todos los bienes y servicios que necesito, prever la disponibilidad presupuestal que necesito y, entre otras palabras, qué dinero le voy a pedir al Ministerio de Economía que me apruebe para poder cumplir con mis actividades, planes, proyectos, para lograr mis objetivos específicos, mi objetivo general, para poder cumplir como institución mi finalidad pública, ¿correcto? Entonces, este es todo, ustedes cuando, esto realmente, como les repito, todo está escrito, ¿no? Todo está escrito, y esta es una rutina se convierte, ¿no? Si ustedes hablan con alguna persona que esté en un solo puesto a partir de 3 años en el Estado, ¿no? Por ejemplo, que tenga en presupuesto 3 años, lo maneja esto al teje y maneje, ¿no? Un tesorero que esté 3 años ya sabe todo esto, ¿no? El otro problema grave que tenemos en el Estado es la alta rotación de personal, ¿no? Entonces, cuando la política interfiere en lo técnico, ahí hay una complicación. Entonces, este MMM o marco macroeconómico multianual me permite tener indicadores como cuáles, mi tasa de inflación, por ejemplo, cuál va a ser mi crecimiento de PBI, proyectar mis ingresos, ¿no? De acuerdo a esta fuente de financiamiento que ya les he explicado. Es decir, presupuestalmente, hagamos de cuenta Roberto Enríquez, trabaja en una EPS y tiene sus ingresos. ¿Cuál es la fuente de financiamiento? Uno es lo que le paga el Ministerio de Vivienda. Otro es la docencia universitaria. Entonces, tienes dos fuentes de financiamiento. En el Estado peruano ocurre lo mismo. Entonces, yo en base a mis dos fuentes de financiamiento tengo que planificar los gastos que voy a hacer. Si yo gano 100, tengo que planificar pues hasta 100. Yo no puedo gastar lo que no tengo. Entonces, el Estado peruano, ¿de dónde saca su dinero, la fuente de financiamiento? Recuerden ustedes, si están en planilla, su impuesto de quinta categoría, ¿no? Que duele pagar al Estado, que es un montón de plata. Y si quieren recibo por honorarios, cuarta categoría, aquí están. Entonces, que nuestra contribución al Estado peruano nos permita, ¿qué les digo?, estar satisfecho que nuestro dinero va, por ejemplo, en este caso los impuestos, a gastos operativos de las entidades, inversiones y servicios de la deuda.
¿Cuáles son los gastos operativos de las empresas? Planillas, por ejemplo, ¿no? El pago de planillas, entonces, es financiado con tus impuestos, con nuestros impuestos. Otra fuente de financiamiento es la explotación de recursos naturales que se traduce en el canon, recuerden, dependiendo, ¿no? Canon minero, pesquero, forestal, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de la zona geográfica donde te tengo que estar. Si tú estás en Cusco, creo que Camisea está por allá, ¿no? Entonces, el gobierno regional de Cusco tiene un canon gasífero, ¿no? Que eso también es bastante importante. Luego tenemos nosotros, ¿y qué financia todo lo que son canon? Proyectos de inversión pública, ¿no? Posteriormente, las tasas y contribuciones, ¿qué es lo que financia? Prestaciones de servicio, por ejemplo, la limpieza pública. Si el Estado peruano, como parte de la pandemia, nos vamos a quedar un poquito desfinanciados, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir a organismos internacionales para cubrir nuestro gasto con deuda. Aquí viene otra fuente de generar ingresos, es el endeudamiento público, ¿no? Y también otro que viene a ser las donaciones. Por ejemplo, les cité el caso de la cooperación suiza SECO, ¿no? Que financia proyectos muy buenos, ¿no? En la ciudad de Chiclayo, bueno, si no hubiera sido tan corrupto, los alcaldes hubieran ayudado a hacer un proyecto integral de limpieza pública, inclusive con una planta, ¿no? Una planta procesadora de residuos sólidos. Todavía había un proyecto muy ambicioso de casi 30 millones de soles que, bueno, la corrupción se lo llevó lamentablemente, ¿no? Que incluía compra de compactadoras, capacitación del personal, incluía la misma planta, el transporte de los residuos sólidos, todo era una maravilla, pero bueno, la corrupción está por allá, los procuradores ya se harán cargo. Y esas son las fuentes de financiamiento que tenemos nosotros. Y del otro lado, ya que vamos a ver en el curso más adelante lo que es presupuesto público, ya entramos a unas clasificaciones, ¿no? Ahí ya vamos a ver todo lo que son las genéricas de gasto, las genéricas o las específicas de gasto. Bueno, ahí más o menos rapidito les cuento, ¿no? Hay la 2.1, la 2.2, la 2.3, la 2.5, la 2.6, que básicamente son clasificadores del gasto que vamos a realizar. La 2.1, por ejemplo, es planillas, ¿no? Todo el gasto corriente que hace una institución pública a través de planillas va ahí, en la 2.1. 2.2 es cuando pagas pensiones, por ejemplo. La 2.3, que es la que más explota todo titular de pliego, que son bienes y servicios, ¿no? La 2.3, que es digamos, ¿cómo le puedo decir? Es la cuenta comodín, ¿no? O sea, si el titular quiere jugar con esa cuenta, hace las modificaciones presupuestales que crea conveniente y bueno, la gasta, pues, ¿no? Luego tenemos la 2.4, que está ahí nomás pintada, no tiene una especificación. La 2.5, que es compra de activos financieros, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, el E-Salud cotiza en bolsa, ¿no? Ellos compran, invierten en bolsa de valores y esa 2.5 es la que la activa, ¿no? Que son pagos de rendimientos a accionistas. Y la 2.6, que son activos financieros, ¿no? O perdón, activos no financieros, me corrijo. La 2.5 son activos financieros y la 2.6 son activos no financieros, como por ejemplo una fotocopiadora, ¿no? Ahí va con una fuente de financiamiento 2.6, ¿no? Quiero comprar, por ejemplo, una camioneta, un camión, es 2.6, ¿no? Por ejemplo. Y luego tenemos, les había ilustrado, ¿no? En dónde termina el dinero al final, en dos conceptos económicos, que es el crecimiento económico y el desarrollo económico, ¿no? Crecimiento económico es meterle fierro y cemento a todo lo que se pueda mover, ¿no? Y hacer puentes, carreteras, etcétera, hospitales, ¿no? Y esa situación pasa a ser desarrollo y vaya ligado a una economía de bienestar, es cuando esa inversión ya es disfrutada por el usuario, ¿no? En este caso tenemos ahí el puente, tenemos, ¿no? Los autos que usan la autopista, tenemos ahí un paciente que está haciendo uso, ¿no? De todo el equipamiento médico y del metropolitano también, ¿no? Los usuarios, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos un poco, como le digo, ya una clase de presupuesto bastante extensa, pero si se da la oportunidad, con gusto, no hay problema. Eso incluso tienen algunos software que podemos hacer simulaciones de ingresos y gastos, emitir, ¿no? Certificaciones presupuestales, rebajas, ampliaciones, anulaciones también, entre otras, ¿no? Entonces, sí. Muchísimas gracias, profesor, por la excelente exposición. Muchas gracias. Les saludamos desde Cusco. Gracias. Muchas gracias, Cusco. Gracias. ¿Alguien más, por favor, con toda confianza? Estamos para aprender, creo yo. No hay ningún problema. Y lo poco que se pueda transmitir, hay que hacerlo. Como le dije, lo que sepan, transmitan a sus colegas, hagan una retroalimentación. Y bueno. Juan, si no hubiera alguna otra pregunta, yo le deseo un feliz domingo, un feliz feriado el día de mañana y sigan cuidándose, pues sigamos tomando las precauciones para seguir bien de salud y darle gracias a Dios. Juan. Profesor, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.